damos inicio al curso de métodos numéricos con algunas cosas que consideraremos de repaso. Son el caso de algunos teoremas básicos del cálculo diferencial, como este que tenemos aquí, que es el teorema del valor extremo. Este teorema, este teorema nos dice lo siguiente. Para empezar, es un teorema muy importante que trataremos de hacer ver aquí, al menos en forma gráfica, por qué funciona. Y dice así: sea o si f de x es una función continua en un intervalo cerrado y acotado, entonces f de x alcanza su máximo y su mínimo en ese intervalo. Eso es una cosa bastante importante, se usa muchísimo en todas las áreas del análisis. La demostración de este teorema se basa en la propiedad de las funciones continuas, que, que consiste en llevar conjuntos cerrados y acotados a conjuntos que también son cerrados y acotados. Como ejemplo y contraejemplos tenemos los siguientes casos ilustrados con gráficas. En el caso A, tenemos una función que es una exponencial, es una gaussiana, centrada en 1, aquí tienen, y dibujada o graficada entre -5 y 6. Y bueno, pues la funcioncita es continua en todo el intervalo que está cerrado, es de -5 a 6, y el intervalo imagen es, pues en este caso, muy cercano a 0 hasta 1. Ese es el intervalo en el conjunto de las imágenes. Y también es cerrado. Entonces tenemos que, pues en este caso, la función, el teorema nos dice que la función alcanza un máximo. Y es un máximo porque la función siempre es positiva. Bueno, pues aquí lo tienen. Es en este punto, justamente, en 1. Otro ejemplo, que en realidad es un contraejemplo, y estos dos están dibujados en rojo, que son los contraejemplos, el b y el c. Tenemos una función que es tangente de x. Esa función, y el intervalo es cerrado, de 0 a pi, de 0 a aquí, cerrado y acotado, pero la función no es continua. ¿Por qué? Porque se va hacia infinito, más o menos infinito en pi sobre 2, es decir, cuando venimos por la izquierda se va hacia infinito y cuando la recorremos en sentido de la derecha hacia la izquierda alrededor de pi sobre 2 se va hacia menos infinito. Entonces no es continua y por lo tanto no satisface las condiciones del teorema. No alcanza entonces esta función un máximo. De hecho, no lo puede alcanzar. Siempre tiene valores muy, muy, muy grandes por acá y muy, muy grandes negativamente también por acá, a la derecha. Otro contraejemplo es este. 1 entre x, la función 1 entre x. Bien, el intervalo que tenemos aquí es abierto de un lado y cerrado del otro. Entonces en cero pues no podemos dividir entre 0, por eso es que tenemos abierto el intervalo por aquí, por la izquierda, y el intervalo no satisface las condiciones también del teorema. Entonces, de hecho, la función tampoco alcanza su máximo porque siempre crece, y para cualquier otro valor tendremos otro valor más grande cuando la variable x se acerca hacia 0 por la derecha. Entonces, estos son dos contraejemplos y un ejemplo de lo que ilustra el teorema. Si la función es continua, como en este caso, como en el caso A, es continua y tenemos un intervalo que está cerrado y acotado, entonces necesariamente la función alcanza un extremo en ese intervalo. Eso es lo que nos dice el teorema. Es un teorema muy sencillo de enunciar, no tan fácil de comprobar. El teorema de Rho es otro. Este es otro teorema también. Bueno, estos que tengo aquí, que vamos a ver en lo siguiente, son teoremas que vamos a estar usando continuamente. Este teorema de Rho dice lo siguiente: vamos a pensar que f de x es una función continua. Esta función f de x es una función continua en un intervalo que está cerrado a b y que la función es diferenciable en el intervalo abierto. O sea, podemos excluir los puntos extremos del intervalo.
para la diferenciabilidad. Bien, además supongamos que se satisface esta condición, que la función en el punto de la izquierda, en el extremo de la izquierda es igual a la función evaluada en el extremo de la derecha. Es decir, f de A es igual a f de B. Bueno, entonces lo que dice el teorema es que existe al menos un punto xi que está en el intervalo abierto, es decir, aquí en este que tenemos entre el abierto AB, tal que la derivada en ese punto es cero. Eso es lo que afirma el teorema de Rolle. Y pues no es difícil imaginarlo como está aquí. Bien, aquí estoy dibujando una función continua en el intervalo cerrado de -1 a 1. La función es diferenciable aquí, porque de hecho esta función no lo muestro, pero es de la forma siguiente. Es 1 menos x, es x 1 menos x a la alfa por x menos 1 a la beta. Es de ese tipo. Entonces, eh, 1 menos x a la alfa por 1 menos x a la beta. Bien, aquí en este caso, en este ejemplo que tenemos aquí, la función es continua y es diferenciable en el intervalo o sea, satisface las condiciones que hemos dado y por lo tanto, pues siempre la función tiene un extremo donde la derivada se anula. Bien, este es el ejemplo. La demostración corre más o menos así. Bueno, primeramente, si f de x se anula, es decir, siempre 0, 0, 0, 0, se anula idénticamente en el intervalo, pues entonces no hay nada que demostrar porque la derivada pues es también 0 y siempre en todos los puntos del intervalo se anula la derivada. Así que no hay nada que demostrar en ese caso. Por lo tanto, supongamos que eso no ocurre. Y vamos a construir esta función auxiliar. Una función h, le llamamos h, que es la diferencia de f de x menos f de a, o sea, este valor numérico que es la función evaluada en el punto A, en el extremo izquierdo, podría funcionar también con el punto extremo derecho. Notemos esto, que h de a es igual a h de b. Si ponen ustedes a aquí, pues anula la función h. Si ponen b aquí, pues tenemos que también se anula, entonces h de a es igual a h de b y esto es igual a 0. Y tomando en cuenta que h es una función continua y f de x no se anula idénticamente, porque eso es una cosa que estamos suponiendo ya, que no se anula idénticamente en el intervalo, entonces la función h de x alcanza al menos un extremo en el intervalo abierto. Y por lo tanto, pues eso significa, por nuestro curso de cálculo diferencial, que existe al menos un punto de ese intervalo donde la derivada se anula. Bien, este es el ejemplo que acabo de explicar hace ratito y en el cual se basa, que ilustra lo que dice el teorema de Rolle. Vamos a otro teorema, el teorema de Cauchy del valor medio. Este es un teorema también bastante importante porque generaliza el teorema del valor medio usual. Consideremos dos funciones, una función f de x y otra función g de x, que son funciones continuas en este intervalo cerrado, otra vez, y también diferenciables en el intervalo abierto AB. O sea, las mismas condiciones que ya hemos encontrado en los dos teoremas anteriores. Entonces, lo que afirma este teorema es decir que existe al menos un número, otra vez, sí, que está encerrado en este intervalo, tal que sucede ahora esto. El cociente de las diferencias de las funciones f en los puntos extremos, es decir, f de b menos f de a entre g de b menos g de a, iguala al cociente de las derivadas de las funciones respectivas en el punto xi, es decir, f' en xi entre g' en xi. Siempre que, claro, que no ocurra que los denominadores se anulen.
Vamos a la demostración. Consideramos otra vez una función auxiliar. Esto es muy común en este tipo de las demostraciones de estos teoremas. Consideremos esta función auxiliar. Esta función se construye así, miren. La diferencia de g en b menos g en a se multiplica por la diferencia de la función f en x menos f en a. Y a eso se le resta la diferencia, bueno, en fin, aquí está expresado, es cosa de ver, pero aquí está la variable x y acá está de nuevo. Los demás son constantes. Entonces, h de x se construye de esta manera, como una diferencia pesada entre f de x y g de x con un término constante. Bien, entonces notemos que h de a es igual a h de b y esto es igual a 0. Si ustedes sustituyen aquí a como x, van a encontrar que esto se hace 0. Y si sustituyen b como x, también van a encontrar que eso se hace 0. Entonces, aplicando el teorema de Rolle, pues ahora existe, porque la función es continua también y diferenciable, así como lo tenemos, o sea, estas dos son funciones continuas y diferenciables, acá lo hemos descrito ya. Entonces se aplican las condiciones del teorema de Rolle. Por lo tanto, existe un número que está encerrado en el intervalo abierto, tal que la derivada de esa función auxiliar que acabamos de construir se anula. Y bueno, pues realizando la derivada, aquí hacemos la derivada de h', entonces esto nos da una f' aquí, pero cancela este término, en fin, es decir, haciendo la derivada obtenemos lo siguiente, y evaluándola en xig, por supuesto, obtenemos esta expresión que tenemos aquí, todo esto, igual a esto. Y de aquí se deriva pues el teorema de Cauchy del valor medio. Si hacemos una nota importante, si hacemos g de x igual a x, es decir, a esta función como la identidad, a g, entonces aquí tendremos b menos a, y aquí tendremos nada más 1, y por lo tanto tenemos el teorema usual del valor medio, que ya no se los platico más así en términos del teorema de Cauchy, sino que lo pongo directamente. Si f es continua, otra vez, nuevamente en este intervalo cerrado y diferenciable en el abierto, entonces existe un número xi que está encerrado en el abierto, tal que pasa esto. Es que esto así es como se escribe normalmente el teorema del valor medio, pero pues también lo pueden escribir así, es decir, restan de f de a, de f en b, f de a, que es el numerador, y lo dividen entre b menos a, que es el denominador aquí. Y eso pues igual a la f'. Entonces este es equivalente a lo mismo. Pero usualmente lo van a encontrar escrito de esta manera. Y esa es una manera bastante interesante de escribir el valor de una función en forma aproximada. El valor de una función en un punto cercano, en un punto B cercano a A, conocido de antemano, es decir, donde conocen este valor, y claro, pues entonces conocen esta diferencia y ustedes también podrán determinar o conocer esto, ya sea f' en xi o bien el valor de f de a. Okay, eso es lo que les dice, es la importancia del teorema de valor medio, que créanmelo, se usa bastante. En un ejemplo gráfico, lo que quiere decir este resultado es lo siguiente. Consideren la línea roja, que es pues una función cualquiera, continua, en un intervalo que aquí estamos dibujando, digamos, consideremoslo de menos 1 a 4.5, como quieran, es decir, un intervalo que le corresponda, y pues es continua en el cerrado, es diferenciable en el abierto, así que se satisfacen las condiciones que tenemos para el teorema, necesarias para el teorema del valor medio, y eso nos dice que existe un punto entonces xi del abierto donde ocurre esta igualdad. Es decir, o bien esta otra, como les acababa yo de decir, que el cociente, vamos a usarlo en esta manera,
que el cociente de esta diferencia entre esta otra, es decir, ¿quién es la diferencia del numerador? Bueno, pues es el valor de f en b, que sería este número por aquí, menos el valor de f en a, que sería este de por acá. Entonces es esta diferencia, esta longitud, menos, digo, entre la diferencia del valor b correspondiente, que estaríamos hablando de 4 y algo, entre el valor correspondiente a este, que sería menos 1, ¿no? Va a ser, bueno, aproximadamente menos 1. Entonces ese cociente debe igualar al valor de la derivada de la función en algún punto xi que se encuentre entre los extremos. Y aquí tenemos dos, de hecho, xi1, que es este punto donde hemos trazado la tangente a ese punto en verde, y tenemos otro punto también, xi2, donde también hemos trazado una tangentita aquí. Este valor de la derivada resulta igualar a ese cociente que es la inclinación o la tangente de del triángulo que se forma aquí con la línea punteada como hipotenusa, y es cateto opuesto entre cateto adyacente, es esta cantidad. Y eso es lo que nos está diciendo el teorema del valor medio. Entonces siempre podemos, dado estos dos extremos, construir este cociente, y deberá haber, si se satisfacen las condiciones del teorema, deberá haber un punto, al menos un punto intermedio en el cual se evalúe la derivada y nos resulte igual al cociente. Ese es el teorema del valor medio. Otro teorema también importante es el teorema del Taylor. En este lo vamos a usar también más adelante. Y dice lo siguiente: si f de x es otra función, ¿verdad? O la misma, ¿no? Digo, una función en general es n veces diferenciable en un punto que le llamamos a, entonces existe una función a la que le llamamos h, tal que tiene esta propiedad: límite de h es igual a 0 cuando x se acerca a, y que además tiene esta expresión. O sea, se satisface esta igualdad. Que la función en un punto x, ¿quién es x? Es un valor real en el cual está definida la función. Y pues decimos lo siguiente: entonces ese valor es igual al valor que tenemos en el punto a de la función, más la derivada evaluada en ese punto por esta diferencia, y así más la segunda derivada evaluada en ese punto entre un 2 factorial por el cuadrado de la diferencia, más, y etcétera. Le vamos sumando términos hasta llegar al n que nos dijeron que era el número de veces diferenciable la función f que tenemos acá. Entonces formamos la derivada enésima, la evaluamos en a, dividimos entre el n factorial y lo multiplicamos por la diferencia de x menos a elevada a la n. Hasta aquí, esta parte se llama el polinomio de Taylor, precisamente por el teorema. Pero el teorema nos dice que además hay un residuo, es decir, esto es igual, y eso significa que aparte del polinomio que tenemos acá, le vamos a sumar un residuo para hacer la igualdad, es decir, acabalar este valor. Y ese residuo está dado por la función h de x, que satisface esta propiedad. Es decir, que cuando nos acercamos, cuando hacemos el límite de esta funcioncita, cuando x va a, este término se va hacia 0. Ya no por
producto, que este término se va a cero, sino la misma función se va a cero. Bien, esta otra expresión pues es exactamente lo mismo, simplemente escrito en una forma más compacta, pero tomando en cuenta que a veces no se conoce esto en algún nivel de aprendizaje, lo pongo aquí. Esta suma es una suma, se puede describir así de una manera compacta, mediante este signo de suma, es decir, la suma desde k igual a 0 hasta n de estos términos que son los sumandos. Entonces f, la derivada késima de f en a entre k factorial por esta diferencia elevada a la k, más el residuo. Aquí está. Es lo mismo, lo mismo. Lo pueden escribir así, de una manera compacta, o lo pueden escribir en forma desplegada, así también. Es igual. La demostración, otra vez una función auxiliar. Y en este caso la tomamos así. La tomamos, si x es distinta, la definimos como h de x. Y si x es distinta de a, la definimos como este cociente, como el cociente que tenemos aquí. F de x menos t de x mayúscula, ahorita decimos quién es t mayúscula de x, entre x menos a la n. ¿Y qué pasa si x es igual a a? Ah, pues si x es igual a, la definimos como 0. Y bueno, ¿y quién es t? Mayúscula t es justamente el polinomio de Taylor, lo que yo les mencionaba hace ratito. Bueno, está bien, entonces esta función definida así, como lo tenemos acá, en dos casos, es continua en x igual a a, es continua. Esto se demuestra si ustedes hacen uso de la regla del L'Hopital n veces y para obtener que el límite de h de x cuando x va a a se hace 0. Y pues eso muestra que h de x es una función que es continua. Okay. Bueno, y que la regla del L'Hopital, pues, pues hay que derivar aquí n veces en el numerador, en el denominador igual, etcétera, para que vayamos construyendo las derivadas correspondientes y veamos la cociente de derivadas y veamos el límite cuando h de x va a 0, porque debemos debemos tomar este caso cuando cuando queremos usar la regla del L'Hopital. Y entonces, como vemos que el límite va a 0 y la función vale 0, cuando x es igual, pues la función es continua. Y acabamos con eso mostraríamos que la función satisface esta propiedad, es continua en x igual a. Bien. Y como es continua, pues entonces de la misma definición de h se obtiene el resultado que queremos, o sea, es de la misma definición de h. ¿Por qué? Pues porque tenemos entonces esta expresión, o sea, que es justamente lo que queremos, lo que afirmamos. Entonces multiplicamos, en fin, o sea, obtenemos esta expresión, que es lo que queremos. Bien, este teorema generaliza una cosa importante también, el teorema generaliza el teorema del valor, el usual del valor medio. Y pues un ejemplo nunca está de más. Entonces, consideremos que f de x es este cuadrado, x menos 3 al cuadrado. Y pues la función es diferenciable cualquier número de veces en los reales. Sus derivadas son las que están aquí. F', pues derivamos y eso nos da 2x menos 6. F2', pues es nada más 2. F3', 4', 5 y las derivadas sexa, séptima, etcétera, son ceros las superiores. Así que para todo A, para A igual a 0, es decir, aquí debe decir para A igual a 0, el teorema de Taylor nos dice lo siguiente.
f de x debe ser igual a f de a, acá lo tenemos, miren, que en este caso es f de 0, porque a es igual a 0, más f' en 0, que sería este término, por x menos a, pero a es 0, entonces nada más nos queda x. Después f2' en 0, que es justamente a, aquí tenemos este cociente entre 2 factorial, por x menos a es 0, entonces nos queda x cuadrada, etcétera, 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 etcétera. Podemos seguir, más el residuo. Bien, entonces, pero estas derivadas se anulan. Entonces tendremos que la función se puede escribir en esta forma, x 9 menos 6x más x cuadrada. Ok. Esa es la forma bien conocida del producto notable que tenemos acá. Ok, bueno, otro ejemplo, volvemos a lo mismo. Todas las derivadas, bueno, consideremos f de x igual a x cuadrada. Esta es una función bastante sencillísima. Es diferenciable nuevamente igual, sus derivadas aquí las tenemos, sus derivadas superiores de la tercera, cuarta, quinta, etcétera son 0, así que ahora tomando a igual a 1, el teorema de Taylor nos dice lo siguiente, f de x se acaba aquí, o bien f de x, si ustedes los reescriben f de 1, f' de 1, obtendrán este resultado. Y pues una gráfica nos ilustra bien cuál es esta situación. Tenemos aquí la gráfica, la línea roja ilustra la función y pues tenemos que a es igual a 1, aquí en este caso, este es el ejemplo que tenemos, a es igual a 1, y estamos evaluando la función en 1.5 usando el teorema de Taylor. Entonces debemos poner 1.5 aquí y tal como tenemos acá 1.5, entonces eso nos dice el teorema de Taylor lo siguiente, súmenle, comiencen con el valor de f en 1, ya es aquí, a eso le suman este producto, el valor de la derivada en 1 por x menos 1, que sería esto, y después vienen y le suman a lo anterior el valor de la derivada en 1 entre 2, ¿verdad? Por que es 2, que es 1 por x menos 1 al cuadrado, que tenemos este término. Y finalmente, pues hacemos la suma y eso nos da el resultado correcto. Entonces, en este caso, el teorema de Taylor pues está aplicado de una manera bastante sencilla, pero esperemos que lo ilustren. Muy bien. Este es el término pues del background necesario y podremos usar un poquito más de cosas, pero eso lo veremos ya en el camino.